pueblo judío vivía con una profunda frustración. Era el pueblo elegido por Dios, pero vivían como esclavos en su propia tierra. Esta frustración alimentaba una idea que crecía cada vez con más fuerza: la llegada del Mesías. Pero ojo, la palabra Mesías, o Meshiach en hebreo, no significa en este momento hijo de Dios o salvador del alma, sino un líder político y guerrero elegido por Dios para liberar a Israel de la opresión. Durante el siglo I hubo muchos que afirmaron ser el Mesías, algunos con visiones espirituales, otros armados hasta los dientes. Entre los más conocidos están Judas el Galileo, quien lideró una revuelta contra el censo romano; Teudas, que prometió dividir el Jordán como Moisés y fue decapitado antes de hacerlo; Simón Bar Kokhba, considerado el Mesías por el rabino Akiva, hasta que fue derrotado y su movimiento aplastado por Roma. Ser Mesías, vaya, en tiempos de Roma era casi una sentencia de muerte, y morir normalmente significaba el fin de tu historia, y claro que tú no eras el Mesías. ¿Y Jesús? Jesús llegó con un mensaje diferente. No llamó a la guerra, no tomó un arma, y sin embargo fue visto como una amenaza. Predicaba sobre el reino de Dios, desafiaba a los poderosos, sanaba enfermos en sábado y se juntaba con mujeres, leprosos y cobradores de impuestos. Un escándalo para las élites religiosas. Y lo más provocador, entró en Jerusalén en plena Pascua, en burro, como un rey pobre. Un gesto simbólico cargado de dinamita. En serio, cristiano, Jesús es mucho más interesante que solo el Hijo de Dios. Su condena fue rápida: traición política y crucifixión. Y aquí viene el dato importante. Según los parámetros del judaísmo de la época, un Mesías que moría no podía ser el Mesías. El ungido no podía fallar, no podía morir, y mucho menos crucificado como un criminal. Entonces, ¿por qué no desapareció la figura de Jesús como ocurrió con tantos otros? ¿Qué hizo que sus seguidores no abandonaran el barco, sino que redoblaran la apuesta y 3 siglos después se convirtieran en la religión oficial de Roma? Simple, porque en lugar de decir fallamos, dijeron algo mucho más potente: no murió, resucitó. Y con esa frase todo cambió. Del líder crucificado a Dios viviente, el nacimiento de la resurrección. La crucifixión de Jesús debió haber sido el final, pero fue el comienzo. ¿Cómo pasó de ser un predicador ajusticiado a convertirse en el Hijo de Dios resucitado? Aquí entra en juego una poderosa herramienta: la narrativa. El primero en hablar abiertamente de la resurrección no fue un testigo presencial, sino Pablo de Tarso, un fariseo que nunca conoció a Jesús en vida, pero que se convirtió en su más ferviente apóstol. Tras una supuesta aparición sobrenatural, Pablo no habla de una tumba vacía ni de mujeres que encuentran a Jesús resucitado. Habla de una experiencia mística, de una aparición celestial. Y lo dice décadas antes de que se escribieran los evangelios, en Corintios 15, 3, 8. Es el texto más antiguo sobre la resurrección y dice: se apareció a Cefas, luego a los 12, y al último se me apareció a mí. Para Pablo, la resurrección era una verdad espiritual, no un evento físico comprobable, un mensaje de esperanza y victoria sobre la muerte, no un acto visible entre multitudes. Los evangelios se escribieron entre 40 y 70 años después de la muerte de Jesús, y cada uno fue moldeando la historia de la resurrección a su manera. Por ejemplo, Marcos, el más antiguo, hacia el año 70 después de Cristo, termina originalmente en 16:8 con las mujeres huyendo de la tumba vacía y sin contarle a nadie. No hay apariciones físicas de Jesús, nada de toquen mis llagas o denme de comer. Esa versión corta y abrupta fue tan inquietante que más tarde, en el siglo II, alguien añadió los versículos 9 al 20. Esto donde Jesús sí se aparece, pero esos versículos no están en los manuscritos más antiguos. Mateo y Lucas, años 80 y 90, ya incluyen apariciones corporales. Jesús camina, habla, come, incluso deja que lo toquen. Juan, alrededor del año 100, ya presentaba una narrativa mucho más elaborada. Jesús aparece a Tomás, lo deja meter la mano en su herida, cocina pescado en la playa. Aquí Jesús ya no es solo un resucitado, es una figura casi mística, con cuerpo pero con poderes sobrenaturales. Cuanto más avanzamos en el tiempo, más física, espectacular y detallada se vuelve la resurrección. Lo que en Pablo era una visión o un sueño, como cuando se muere un ser querido y lo sueñas al instante, en Juan es casi una película. ¿Es eso entonces una invención, evolución o reinterpretación?
No hay consenso entre los estudiosos. Algunos sostienen que los discípulos vivieron experiencias que interpretaron como Jesús vivo, otros que fue una creación narrativa para sostener el movimiento. Lo que sí es claro es que la resurrección no fue un hecho registrado en el momento, ni narrado con exactitud por testigos oculares. Fue una historia moldeada, corregida y embellecida con el paso del tiempo. Y una vez que la historia de la resurrección se volvió central, ya no se podía cuestionar, porque quien la negaba era enemigo de la fe y del poder que con ella se construyó.